¿Cómo calcular la propina de tu mesero? Dejar el monto correcto de propina. En los Estados Unidos, debes dejar una propina del 15%. Por lo menos, la línea de base para el monto de la propina que debes dejarle a un mesero al comer en un restaurante en Estados Unidos es de al menos el 15%. Sin embargo, por lo general a este porcentaje se le considera el mínimo. Si solo dejas eso, es probable que el mesero se sienta muy ofendido. Ten en cuenta que dar una propina del 15% será, para algunos meseros, algo parecido a afirmar que el servicio fue solamente promedio o regular. Considera la posibilidad de dejar una mejor propina si crees que el servicio fue superior al promedio. Considera la posibilidad de dejar una propina del 20% si el servicio fue bueno, del 25% si el servicio fue excelente y del 30% si el servicio fue extraordinario. Algunas personas creen que también podrías dejar $2 de propina por cada persona en la mesa. Si esa cantidad supera al monto que equivaldría calcularla por medio de porcentajes. Utiliza matemáticas para calcular la propina. Algunas personas tienen dificultades para calcular el 15% de manera exacta. Puedes utilizar un método matemático abreviado sencillo para determinar la cantidad que debes dejar. Para calcular la propina, tendrás que hacer una ecuación matemática sencilla. Algunos sugieren redondear la cuenta a los $10 estadounidenses más cercanos antes de calcular la propina. Mueve el punto decimal a la izquierda en la cantidad final de la factura. Ese es el 10%. Entonces, si tu cuenta es de $55, el 10% es $5.50. Para obtener el 15%, calcula la mitad de $5.50 y súmasela a los $5.50. Por lo tanto, el 15% sería $8.25. Para calcular el 20%, desplaza el punto decimal en el monto de la cuenta a la izquierda y finalmente redondea. Por ejemplo, $35.84 se convertirían en $3.58. Recuerda que ese es el 10%. Luego, duplica este número para obtener el 20%. Revisa si la propina ya está incluida. En algunas circunstancias, la propina vendrá incluida en la cuenta. En estos casos, no es necesario volver a dejar propina. Por lo general, la propina será del 15 o el 18% si no se incluye automáticamente. Algunos restaurantes tienen la regla de que la propina debe incluirse automáticamente si el grupo de comensales es muy grande. En estos casos, aparecerá propina incluida en la cuenta o en el menú. Esto se hace porque si una o dos personas en el grupo deciden escatimar en la propina, lo más probable es que el mesero no reciba el monto mínimo. Los grupos grandes demandan mucho tiempo y trabajo. Debes preguntar por adelantado o consultar en la página web del restaurante para saber si la propina está incluida. Dominar las reglas sobre propinas. Deja propinas para otros miembros del personal del restaurante. Si el mesero no es la única persona que te ha brindado algún tipo de atención, es común dejarle propina también a los demás trabajadores. Por ejemplo, si has recibido el beneficio del servicio de un sumiller, se acostumbra dejarle una propina del 15% del precio de la botella de vino. Puedes dejarle al encargado del guardarropa una propina de aproximadamente de $1 por abrigo o $2 al encargado del servicio de aparcamiento o de la cochera.
Si dejaste tu auto bajo su cuidado durante la cena, puedes dejarle una propina más pequeña a tu mesero si la comida se sirve en forma de buffet o si él solo te trae las bebidas. Pero de todos modos debes darle una propina de entre 10 y 15%. Algunos restaurantes tienen asistentes de aseo. Puedes dejarles una propina de 0,5 a $1. Es posible que también quieras dejarle una propina aparte al maître cuando vayas a comprar algo de un mostrador. Por ejemplo, un café por la mañana. Normalmente no se acostumbra dar propina. Utiliza una aplicación para calcular propinas. Puedes descargar aplicaciones en tu teléfono inteligente que calcularán la propina si insertas el importe de tu cuenta. La mayoría de los teléfonos inteligentes también vienen con una calculadora, lo cual te permitirá calcular la propina por tu cuenta, dependiendo de la cantidad que desees dejar. Existen varios sitios web que pueden calcular la propina por ti. Todo lo que tienes que hacer es insertar el importe de la factura y el porcentaje que quieres dejar de propina. En algunos estados, el impuesto sobre las ventas es de 5%. Si ese es el caso, puedes multiplicar el impuesto sobre las ventas que aparece en la cuenta por 3 para obtener el 15%. Si has utilizado cupones o te han hecho algún descuento, calcula la propina en función de lo que hubieses pagado normalmente. De lo contrario, vas a castigar al mesero por los esfuerzos de la administración del restaurante para atraer clientes. Ten en cuenta la razón por la que es importante dejar propinas. Muchos meseros dependen totalmente de las propinas para sobrevivir. En primer lugar, el hecho de recibir propinas hace que sus salarios por hora sean más bajos. Es común que los meseros ganen solo un poco más de $2 por hora antes de la propina. A menudo, su salario total está muy por debajo del salario mínimo, aunque los diferentes estados tienen salarios mínimos diversos. El salario federal mínimo para los trabajadores de restaurantes que reciben propinas es de solo $2.13. Algunos meseros también están obligados a compartir o juntar sus propinas al final de la noche o a contribuir para reunir las propinas de los barmanes, lo cual reduce sus ganancias totales. No estás obligado legalmente a dejar propina. Sin embargo, será muy injusto para el mesero si no lo haces. Deja una propina pequeña si el servicio fue muy malo. Portarse como un tonto no tiene nada de bueno. Pero si realmente recibiste un servicio terrible, no debes sentirte obligado a dejar una propina completa. No obstante, trata de hablar con el mesero antes para comunicarle lo que te incomoda y darle la oportunidad de arreglarlo. Una propina sirve para reconocer un buen servicio. Si el mesero te ignoró, tuvo una mala actitud o te sirvió la comida muy tarde, es aceptable no dejar propina completa. Evalúa si la comida que te trajeron coincidió con tu pedido. Si estaba caliente y fresca. ¿Qué tan atento era el mesero? ¿Qué tan rápido retiró los platos vacíos y si era cortés? Es posible que quieras explicar la ausencia de propina en términos agradables y constructivos. En la boleta, cuando pagues la cuenta, algunos creen que debes dejar por lo menos 10%, incluso si has recibido un mal servicio. Ten cuidado al determinar si el mal servicio en realidad fue culpa del mesero. Por ejemplo, es posible que los cocineros no le hayan entregado a tiempo la comida al mesero o que la administración haya hecho recortes de personal. Si el servicio fue excelente, díselo a tu mesero. Puedes hacerle el día al mesero si le dices que piensas que su servicio no solo fue bueno, sino impecable. ¿Por qué no?
Escribe una nota pequeña en la boleta al pagar la cuenta para explicar lo que, en tu opinión, el mesero hizo muy bien. Mejor aún, llama al gerente y háblale sobre el buen trabajo que hizo el mesero. Siempre debes tratar al mesero con una sonrisa y ser amable y cortés. Los trabajos en los que se debe servir a otras personas pueden ser muy estresantes. Así que no es necesario descargar un mal día en el mesero. Dejar propinas en otros países. Asegúrate de que se acepten propinas. En la mayoría de los establecimientos en Estados Unidos, no solo se aceptan propinas, sino que se anima a los clientes a dejarlas porque los meseros dependen de ellas para ganar el dinero suficiente para sobrevivir. En algunos otros países, las propinas pueden considerarse insultantes o, simplemente, no se aceptan. Hay algunos lugares donde no se permite dejar propinas. Por ejemplo, algunos complejos recreacionales en el Caribe con todo incluido. Pueden desanimarte de dar propinas debido a que la tarifa de servicio ya está incluida en el costo total de las vacaciones. Si vas a asistir a una reunión grupal que otra persona ya pagó por adelantado, como por ejemplo, una boda, es posible que la persona que ha pagado el evento ya haya cubierto el costo de la propina. No obstante, dejar una propina adicional en una situación como esa no tiene nada de malo. Si puedes darte el lujo de hacerlo, es probable que el mesero lo aprecie. En Europa, debes dejar propinas solo de vez en cuando. La cultura sobre las propinas en Europa no es la misma que en los Estados Unidos. Ya que, en este país, dejar propinas es algo que se espera normalmente. Pero en Europa es todo lo contrario. Empieza por revisar la carta del restaurante para saber si el servicio está incluido. Si no es así, podrías dejar entre 5 y 10%. Dejar una propina más grande se puede considerar excesivo o inusual en algunos países. La diferencia es que los meseros en Europa a menudo reciben un mejor salario que los meseros en Estados Unidos, lo que significa que dependen mucho menos de las propinas para sobrevivir. Y son propensos a considerarlas como un bono pequeño e inesperado. Es una buena idea darle la propina al mesero en lugar de dejarla sobre la mesa. Es posible que veas una propina opcional del 12,5% en algunas cartas en Londres. Deja propinas de manera inteligente en otras partes del mundo. Las costumbres de dejar propinas varían mucho dependiendo del país que visites. Es una buena idea investigar las prácticas del país antes de partir. En el Medio Oriente, la propina será bien recibida inclusive si es pequeña. Algunos gobiernos, como Dubái, exigen un recargo del 10% en las cuentas de los restaurantes. En Egipto, la propina a menudo se incluye en la cuenta, pero se puede añadir un 5 a 10% adicional. En Israel y Jordania, la propina generalmente va incluida en la cuenta. Canadá se parece a los Estados Unidos en este aspecto, por lo que la propina será del 15 al 20%. En algunos países sudamericanos, como Chile, se incluye una propina del 10% en la cuenta. En México es preferible usar dinero en efectivo y la propina debe ser del 10 al 15%. En Australia, debes dejar un 10 a 15%. Evita dar propinas en la mayoría de las zonas de Asia. Algunos países asiáticos pueden ofenderse por una propina. Investiga un poco sobre las costumbres locales y asegúrate de que la propina no se considere un insulto. China tiene una cultura que no contempla las propinas. Aunque es posible dejar una propina en hoteles y restaurantes que atienden extranjeros. En Japón,
El dueño podría sentirse insultado por la propina, ya que podría tomarlo como si tú estuvieses afirmando que no les paga bien a sus meseros. Sin embargo, en otros países de Asia, dejar propinas es aceptable. En Tailandia, debes dejar aproximadamente $1 para el mesero.